Bueno, espero que hayan podido hacer un pequeño descanso. Seguimos ahora entonces pensando también en la situación de cada uno, en el contexto educativo donde está trabajando, eh, y así poder imaginarnos cómo hacer nuestros propios proyectos de aprendizaje-servicio. Lo primero que tendríamos que decirnos es ¿por qué vamos a hacer un proyecto de aprendizaje-servicio? Y frente a esta pregunta, lo primero es la invitación a mirarse como institución o como organización y encontrar en la identidad cuál es el posicionamiento sobre la apertura a la comunidad, al servicio, ¿sí? A la ayuda. Muchas veces en las instituciones educativas, en el proyecto pedagógico institucional o el proyecto escuela, se encuentran las bases necesarias para poder fundamentar la incorporación de los proyectos de aprendizaje-servicio, ¿sí? por, por el impulso a formar estudiantes y jóvenes al servicio de su comunidad, de formar responsables, asumiendo su participación dentro de un compromiso ciudadano específico. Muchos de estos elementos, o incluso los que hablan de la calidad del aprendizaje, son elementos que podemos tomar para entender que nuestra institución es, por identidad, eh, un espacio efectivo para hacer un proyecto de estas características. Lo segundo que tenemos que preguntarnos es ¿y quién es mi comunidad? ¿Y qué necesita mi comunidad? Y mirando a nuestra comunidad junto con nuestros estudiantes, podemos descubrir muchísimas cosas. Podemos descubrir cuáles son sus necesidades, podemos descubrir cuál es su realidad, podemos descubrir qué podemos hacer nosotros en ese contexto, ¿no? Esta mirada hacia la comunidad tiene que ser acompañada por el adulto, por lo que decíamos antes, ¿no? Poder evaluar si lo que encontramos en nuestra comunidad es adecuado para asumirlo, ¿sí? Como comunidad, como grupo, desde la edad de nuestros estudiantes, si es pertinente, si no es una situación la cual nosotros no podemos hacernos cargo, pero podemos elevarla, ¿no? A las autoridades responsables. Entonces, esta mirada de la comunidad nos renueva en la posibilidad de interacción, en nuestra propia capacidad de compromiso, ¿no? Y, y nosotros solemos decir esto que dice la Filmina, ¿de dónde? ¿De dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Muchas veces por lo que ya vienen haciendo, porque el aprendizaje-servicio lo escuchamos ayer de palabra propia de ustedes, muchos que ya hicieron experiencias de este tipo, ¿no? Entonces, es sostener esas experiencias y verificar en qué medida se pueden dar pasos para que sean lo más claros estos tres rasgos programáticos, ¿no? Estas tres características fundamentales. Muchas veces, como decía, ya lo venimos haciendo, pero falta que sistematicemos lo que estamos haciendo, que lo contemos, que podamos caminar como sobre seguro, también después creciendo desde una experiencia hecha. Cuando escuchábamos la experiencia de Mar del Plata, decían, es un proyecto que lleva 25 años. ¿Y eso qué implica? ¿Que hacen siempre lo mismo? No, ¿no? Que se va creciendo en conocimiento, que se va creciendo en redes dentro de la sociedad, entonces se generan nuevas aristas, ¿no? Con proyectos complementarios, proyectos que van nutriendo un proyecto central, ¿no? Inicial. Y fundamentalmente, el tercer punto ahí es pensar si la institución nuestra está empapada de ese sentimiento, de esa propuesta, sentimiento, la propuesta de solidaridad de la cual queremos hacer parte en el aprendizaje-servicio.
si forma parte de nuestra identidad institucional el encuentro con el otro, ¿sí? La ayuda, el diálogo, el enriquecimiento recíproco, ¿no? Desde la igualdad, desde el encuentro, ¿no? Lo resume así. Y si no lo fuera, empezar por ahí, ¿no? Trabajando ese sentido de solidaridad, la cual podemos generar espacios de aprendizaje genuino y muy potente. Ahora traigo este esquema tomado por CLAIS y por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina, pero desarrollado por la Universidad de Stanford, que tiene que ver con los cuadrantes marcados por el eje del servicio y el eje del aprendizaje. Estos ejes, como ven en la imagen, hacia arriba, ¿sí? O hacia la derecha, como sabemos los ejes cartesianos aumentan hacia arriba y hacia la derecha, son el mayor nivel de servicio y de aprendizaje. En cambio, hacia abajo y hacia la izquierda tenemos el menor número, ¿no? El menor sentido de aprendizaje, el menor sentido de servicio. Haciendo, y los números nos pueden ayudar como a hacer el giro, las actividades que tienen mucho de aprendizaje, pero poco de servicio, son los proyectos que tienen que ver con la investigación, acción, con las salidas a terreno, con la observación, ¿sí? Con los registros. Esas salidas son sumamente enriquecedoras a nivel de aprendizaje, pero no cuentan con una intencionalidad solidaria. Yo recuerdo con alumnos nuestros que cuando lográbamos hacer viajes de estudio, eran experiencias extraordinariamente ricas en aprendizajes, ¿no? En aprendizajes y en vínculos sociales, ¿no? Pero eran grandes actividades de aprendizaje situado, pero no tenían el componente de servicio. Si pasamos a otro cuadrante, el segundo, nosotros tenemos las experiencias que menos tienen de aprendizaje y menos de servicio. Pero son experiencias que, como ven, son iniciativas solidarias. Pero este carácter de ocasionales o asistemáticas hacen que, si bien hay un servicio, este no se mantenga en el tiempo, ¿no? O dependa mucho de las personas. Entonces, por eso decimos, este tipo de iniciativas solidarias que son asistemáticas, ¿sí? Que son frente a una necesidad puntual, bien, no tiene un componente de articulación con el aprendizaje y tampoco brindan un servicio de calidad, digamos, ¿no? O sea, sostenido. El otro cuadrante, el que está arriba, a la izquierda, ponemos a los voluntariados sistemáticos, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas, cuando hay apoyo escolar, cuando hay tutoría entre pares, cuando en las universidades se hacen muchísimos proyectos de extensión universitaria o de bienestar estudiantil, donde son voluntariados sistemáticos y por ende el servicio a la comunidad es reconocido, sostenido en el tiempo, sólido, pero pierde la posibilidad de la articulación con los contenidos curriculares. Este tipo de voluntariados, sin darse cuenta, eso, no se articulan, entonces pierden esa posibilidad. Por ejemplo, pasa mucho con los apoyos escolares, ¿no? Dentro de nuestras instituciones, vamos a la parroquia o a un barrio determinado y los estudiantes hacen apoyo escolar. Pero ahí, en lugar de poner de relieve, digamos,
poder enseñar los contenidos aprendidos, estamos hablando siempre de contenidos olvidados en algunos casos que repasamos para poder enseñarles a otros, ¿sí? Pero son ese conocimiento inerte que no tiene que ver con lo propio del desarrollo profesional de los chicos, ¿no? El profesional dentro de la escuela secundaria lo mismo, ¿no? No tiene que ver con los contenidos actuales que son parte de su desarrollo curricular. Y por último, está el cuadrante marcado por las iniciativas de alta calidad de servicio y alta calidad de aprendizaje. Y son las experiencias de aprendizaje-servicio, ¿sí? Reitero, pero ya lo venimos diciendo, las experiencias de aprendizaje-servicio tienen una apuesta a un servicio, un alto nivel de servicio, porque responden a una necesidad concreta, real y sentida de una comunidad. Eso lo hace un servicio de calidad. Y al mismo tiempo un gran nivel de aprendizaje, porque pone explícitamente en relación los contenidos de aprendizaje necesarios para brindar en esa etapa donde están los chicos. Ahora hablamos de otro concepto, que es el de transiciones. Nosotros tenemos estos dos ejes que acabamos de trabajar, ¿no? El del aprendizaje y del servicio. Pero unos minutos atrás decíamos, ¿cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos a trabajar proyectos de aprendizaje-servicio? Empezamos desde donde estamos, ¿sí? Desde lo que venimos haciendo, porque hay muchas experiencias de cualquiera de estos tipos que dijimos que son valiosas por la calidad del aprendizaje o por el servicio solidario, y por mínimo que sea, es una oportunidad de aprendizaje enorme. Desde donde estamos podemos ir hacia el aprendizaje-servicio. De eso se trata esta propuesta de actividad que se llama Transiciones. Si nosotros estamos en el eje del aprendizaje, o si estamos en el eje del servicio. En este caso, perdón, la primera transición hablamos desde los espacios de servicio, ¿no? Sea un servicio sistemático, ocasional, o sea un servicio sistemático, ¿no? De voluntariado sostenido, cualquiera de las dos, si nosotros hacemos un trabajo de articulación con los contenidos de aprendizaje, lo transformamos en una experiencia de aprendizaje-servicio. En cambio, si nosotros estamos en el cuadrante del aprendizaje, sin articulación con el servicio, lo que necesitamos es ponernos en juego con los contenidos que sabemos y que aprendemos para buscarle un correlato de acción en nuestra comunidad. Estos son dos ejemplos. Esta es una escuela de la Ciudad de Buenos Aires que, frente a una necesidad concreta de un barrio por una inundación, lo que se hizo fue la típica y muy valiosa, no quiero que se malinterprete porque toda acción solidaria es positivísima, frente a esta necesidad de pérdida de las cosas de las familias, se hace una campaña de recolección de alimentos no perecederos. Bien, ¿qué pasa con esto? La transición es pasar de esa acción solidaria ocasional a articularla con contenidos de aprendizaje. Entonces, en biología, ¿qué hicieron? Analizaron el valor nutricional de las cosas que se donaban. Investigaban cuáles serían los productos más necesarios para los destinatarios, qué tipo de alimentación tienen o cuál deberíamos poder ofrecerles. Desde las ciencias sociales, miren qué interesante, ¿no? Esto, pero se investigaron las causas de las inundaciones. ¿Por qué siempre se inundan los mismos? Otra vez en las noticias, el mismo lugar. ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es la historia? Y por otro lado, formación ética y ciudadana, como espacio curricular, donde aprendieron el por qué es importante participar,
hacer la salida, ir con los productos recolectados, organizarlo, un encuentro para los destinatarios, para las familias. Todo eso fue parte del contenido de esta asignatura. Así se transformó una campaña de recolección de alimentos en un proyecto de aprendizaje-servicio. Y ahora un ejemplo de la otra transición. Cuando nosotros teníamos una salida a terreno con la posibilidad de articular en un prototipo de elemento a desarrollar, en esta escuela de las tierras en Córdoba, lo que hicieron fue desarrollar hornos solares para una comunidad rural, ¿sí? Se instalaron en varias casas donde relevaron la necesidad de elementos de cocina, porque no tenían gas natural. Entonces, una opción renovable eran los hornos solares. La investigación sobre los hornos solares, el prototipo y el desarrollo de los hornos fue el trabajo que durante todo el año hicieron en algunos espacios curriculares, ¿no? Y hay fotos de ellos. Estos hornos solares instalados en estos hogares hicieron que muchas familias empiecen a poder cocinar, ¿sí? Y no a leña, evitando incendios, evitando accidentes de hogares. Bien, última etapa. Más concreto, ¿cómo hacer? ¿No? ¿Cuál es el caminito? ¿Cuáles son los pasos? Esto que ven acá es el itinerario de un proyecto de aprendizaje-servicio desarrollado por CLAIS y también por el equipo del Ministerio de Educación, dentro del programa de Educación Solidaria. Las etapas, que son las líneas que van marcando los momentos, las etapas son prácticamente iguales en cualquier tipo de proyectos educativos, ¿no? El aprendizaje en base a proyectos. Pero hay uno de ellos que sí es propio como del aprendizaje-servicio, es tomado muy de relieve, que es la motivación inicial, ¿no? Es decir, para hacer un proyecto de estas características, no alcanza con que la motivación sea la nota, ¿no? No alcanza porque tiene que ver con muchos elementos, como venimos hablando, de compromiso, de diálogo, de promoción del otro, de solidaridad, de encuentro. Entonces hay un trabajo inicial que muchas veces es del docente, que tiene que ver con la motivación. Pero la segunda etapa tampoco necesariamente está en todos los proyectos educativos, y es el diagnóstico. Pero en el aprendizaje-servicio, ese diagnóstico tiene características especiales, que son un diagnóstico participativo, donde sea la misma comunidad la que entiende qué es lo que necesita, ¿no? Y entonces este diagnóstico se vuelve central, porque va a dar elementos para después la coherencia del proyecto, ¿no? El objetivo de servicio. Este tipo de proyectos en esa etapa de diagnóstico tienen que poder diferenciar y explicitar dos tipos de objetivos. El objetivo de aprendizaje, o los objetivos de aprendizaje, y los objetivos de servicio. Y ahí volvemos al inicio del encuentro de hoy. Son tan importantes las dos palabras, el aprendizaje y el servicio, que tenemos que tener muy en cuenta que ambas son necesarias. Por eso, los objetivos son de doble naturaleza, digamos, ¿no? Después, el proyecto, una vez que tenemos un diagnóstico, tenemos la posibilidad de planificar, de diseñar y planificar nuestra acción. Esto llevará el tiempo, en programación que se necesite.
En este momento es muy importante el generar redes, ¿no? Ver en este diagnóstico inicial que hicimos, qué podemos hacer nosotros, qué necesitamos de otro, qué otra comunidad o qué otra organización aborda esta misma problemática, en qué medida podemos trabajar juntos, ¿no? Después llega la etapa de ejecución, ¿no? De poner manos en la masa y desarrollar aquellos productos, servicios o desarrollo de capacidades que son el objetivo de nuestro proyecto. Y una vez que se dan estas etapas previas, hay una etapa de cierre y celebración. Y en CLAIS decimos, la celebración es tan importante como la motivación inicial, ¿no? Porque el trabajo hecho merece un reconocimiento, merece un espacio de mirar los avances, mirar el camino y celebrar. Pero ahora les cuento de las 3 flechas que atraviesan ese esquema. Esas 3 flechas son lo que llamamos procesos transversales, ¿no? Estos procesos transversales a todo el proyecto, como sabemos, significa que están presentes en todo momento. Y son los que efectivamente hacen la diferencia con relación a cualquier proyecto educativo. Es tan importante los objetivos que trabajan este tipo de proyectos, por más simples que sean, aparentemente, implican mucho de uno mismo, ¿no? Implican hacerse muchas preguntas, ponerse en lugares que antes no se lo había planteado, pensar el vínculo con la comunidad, el vínculo con los otros. Muchas cosas nos hacen pensar el por qué surge esta necesidad, entre otras. Entonces, el eje de la reflexión es fundamental. Programar espacios de reflexión durante el transcurso del proyecto es de una riqueza enorme, enorme, enorme. Estos espacios de reflexión nos permiten también, en cierta forma, evaluar. El otro proceso transversal es el registro, sistematización y comunicación. Es sumamente importante. También lo decíamos hace un rato, por dónde comenzar. Muchas veces hay experiencias hechas, pero no quedaron registradas en ningún lado. Entonces, sistematizar las acciones para poder compartirlas, para poder al momento del cierre celebrar por ello. Todo esto tiene incluso la posibilidad de trabajarlo desde distintos roles, ¿no? Y en ese sentido volvemos a la idea de un aprendizaje situado que es de por sí inclusivo, porque tiene que ver con trabajar juntos. Y ese trabajar juntos trae casi por naturaleza la diversificación de tareas, los roles, las posibilidades de trabajo. Entonces, ahí es donde volvemos a ver cuánto es posible hacer de estos proyectos una posibilidad de inclusión. Y la evaluación, como todo proyecto, también es una evaluación formativa, una evaluación continua, que, como decía antes, va de la mano con la reflexión, va de la mano con el registro y la sistematización, ¿no? Es dar cuenta de los aprendizajes y, como buena evaluación formativa, dar feedback a los estudiantes y a los docentes sobre el proceso, sobre en qué momento hay que quizás cambiar el rumbo, ¿no? Este caminito del itinerario pueden encontrarlo también desmenuzado dentro de los manuales que desarrolló CLAIS y están todos públicos y disponibles en su plataforma. Ahí yo les dejé un link, también dentro del aula virtual está, pueden cuando quieran mirar con más detalle. Ahora hacemos un nuevo intento.
Esperemos que salga el audio bien. Comparto un itinerario del proyecto de aprendizaje-servicio en acción. Espero que lo disfruten. Ellos, siempre que hay algo para hacer, están motivados. A los alumnos les sirve para involucrarse en el barrio, en dar un poco más de ellos, de que no siempre piensen en sí mismos y puedan devolverle algo a la comunidad donde ellos viven. Una ambulancia entró a Aeroparque, no sabía ubicar la zona y bueno, por esa pérdida de tiempo que uno razona que si la ambulancia no llega a tiempo, la persona que está esperando ese servicio se puede ver disminuida. Bueno, se intentó de señalizar todas las calles. Y bueno, una de las cosas positivas que hemos tenido, por ejemplo, que lo han hecho la carpintería, fue el tema del nomenclator, que bueno, es de los pocos lugares que se ha podido instalar el nomenclator de Canelones. Siempre estamos haciendo algo para el barrio. Y a partir de que llegó Claes, como que se enmarcó más el proyecto. Como que antes no lo formábamos, lo hacíamos. Recibimos la invitación en nuestro liceo, Colonia Nicolich, y empezamos a ver qué era una escuela solidaria y qué era brindar un servicio a la comunidad, si nosotros realmente éramos o no escuelas solidarias y si podíamos ir a presentar nuestro proyecto o no, si teníamos proyecto o qué podíamos hacer con la invitación que teníamos. El año pasado se hizo el puente, siempre se le está devolviendo algo a la comunidad y que ellos cuiden y se apropien de la zona y del lugar, de la UTU y bueno, eso, que estén motivados. Ellos nos ayudan mucho en el trabajo día a día. Estamos yendo hasta la escuela a hacer ¿cómo se llama? Hacer la encuesta. Hacer la encuesta, claro. ¿Sobre qué la encuesta? Las reformaciones del barrio. Sobre el proyecto, mejor dicho. ¿Qué hay que nos sacaron a la escuela, a la esquina? Hay dos opciones. Estamos contentos, estoy con mi cuñado. Mirá, ahí hay uno de los bancos que arreglamos el primer año. Casi. Ah, mirá. Esas verdes las pintamos en Las pintamos y las arreglamos nosotros, gracias a la carpintería curso. ¿Qué vamos a hacer? De vuelta ahí, Mariela. Lo primero que tienen que hacer es presentarse, decir de dónde venimos, qué es lo que vamos a realizar y para qué. A ver si le conocen a alguna maestra también. Y salió ahí. Y salió todo bien. Aportaron los chiquititos. Los niños aportaron, todo. Y si lo hace la comunidad, y si lo hacen ustedes, y hay un apoyo nuestro, que nosotros que todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer, creo que ahí se cuidan más las cosas. Pero creo que hay un potencial bárbaro y realmente un futuro bueno para esta zona. Yo creo que se va a cuidar porque ellos hicieron el puente enfrente al parque y no lo rompieron. Pero porque Esas cosas que hacen ellos las cuidan. Ellos mismos las cuidan. Los carteles, cuando lo hicieron al principio, pensaban que lo iban a robar y lo iban a quemar. Y los carteles ya tienen un año y están. Como saben que lo hicieron ahí, no los rompen, no los tocan. Pero por ahí son ellos mismos, ustedes lo que tienen que transmitir a la comunidad de poder cuidar y conservar eso. Son ellos, el deber es de ellos y esa mochila que carga es ellos en relacionarse con los chicos que todos se conocen y en nosotros poder educar para eso, para que no ocurra. Pues a veces se hacen las cosas y no se conocen. Sí, claro. A nosotros como vecinos, el que los gurises hayan hecho los carteles y todas esas, que después hayan podido ir a Florianópolis, es algo que lo tiene que conocer para que la gente no conozca solo a Colonia Nicolí o por los robos, por los accidentes de tránsito, sino que hay otra cantidad de cosas buenas. La verdad, Si no fuera por nosotros, él no lo contrataría toda la gente. no, está loco.
No, somos de UTU ahí, de carpintería, de PPB. Estamos haciendo proyectos, estamos haciendo una encuesta y sacando las conclusiones de la gente, ¿no? Sí. También que nos puede ayudar a decidir nosotros bien y tenemos las preguntas y más o menos si puede contestarlas ahí. ¿Qué le parece más importante a usted que este grupo pueda aportar al barrio? ¿Creación de muleta o reforma para la plaza o espacio público? Si se le ocurre alguna otra idea que podamos llevar a cabo, terminado una encuesta que somos un grupo de carpintería. Va a ver si les sirve otra idea, que podamos hacer algo que ustedes sepan y escriban ahí. Que no se le haya ocurrido a nosotros, no sé. Refiriéndose a esto. Claro, sí, Hacia el barrio, hacia el barrio, que le hace falta el barrio. Sí. Al barrio lo que le hace falta las calles. Sí, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Si conoces el curso que se dicta en el Centro Comunitario Fe y Alegría. Si nos conocías, nosotros vamos al lado de Fe y Alegría dando un curso de carpintería. Si bien conoces algún taller ahí. Sí, no, ahora no lo conozco porque mi hijo fue ahí cuando recién se abrió. No, y todo lo que se haga para bien, digo, ¿qué va a decir que no? No, claro. No, y para los chicos más, la edad de ustedes que tienen que estar ocupados. Seguí. ¿Sabe de algún aporte que este grupo haya hecho a la comunidad? Si conoces más o menos los carteles de la calle que hicimos nosotros, si sabía que lo hicimos nosotros, que están nombradas, cada calle tiene su nombre. Está. ¿Tiene ahora? Sí, los carteles, en las columnas. En las columnas están los nombres, la nomenclatura. Si sabía que eso lo hicimos nosotros. No sabía. Ay, muchísimas gracias. Perdón la molestia. Gracias. Bueno, gracias, señora. Gracias por su tiempo. Que tengan suerte. Gracias. Gracias igualmente. Sean buenos chicos. Gracias igualmente. Viste que un alumno dijo señalizar los lugares importantes. Hacer un par de carteles no va a costar Es que hay nada. varios de lo de las monedas también, está repartido. Está, pero casi todos van para hacer los arcos para la escuela y... De fútbol, Ahora tomamos viendo la camiseta y... Hacen las dos. ¿Por qué no? Yo lo que le venía diciendo a ella, que a mí me sorprendió de verdad, fue el proceso de acá, que no querían ir, en sexto año animarse un poco más, en cuarto ya estaban, y ahora iban a los negocios solos, es decir, como que ver ese proceso en un ratito. Ustedes de hecho esto lo van a trabajar en matemáticas, ustedes van a hacer una gráfica sobre la edad y el sexo de la gente que fue entrevistada. Todo el grupo docente en primera instancia se comprometió a trabajar, estamos trabajando en conjunto con los docentes de matemática, la docente de matemática, el docente de informática, de idioma español, de ciencias experimentales, física y química, yo como profesor de taller y ni que hablar que los alumnos. Ahora lo que estamos mirando bien el terreno está mejor acá para poner la cancha acá y los juegos hacia el otro lado. Poner la red que íbamos a poner atrás de los arcos para que no se venga la pelota para acá, para las casas de los vecinos y no se vaya muy lejos para allá tampoco. Estos dos juegos los vamos a reformar, o sea, la pirámide la vamos a mover, no sé para dónde la vamos a trasladar todavía. Pero acá se supone que un tobogán con las marcas incluidas, ¿no? Sí. Arreglar esa parte de la calle también para que queden los autos y eso. Sí, las calles van a ser todas arregladas. Y el puente para que pasen para ahí también. Venimos a medir, yo traigo la cinta y ya con papel y lápiz ya ubicamos las cosas que es lo que queremos. Porque el alcalde quiere en realidad dos espacios que son como más visibles para el barrio. Una es la que está sobre la ruta, al lado de la iglesia de los mormones, y otra es una rotonda por donde entran los ómnibus, y él dice que quiere mejorar esos dos espacios que son como la cara visible del barrio. Ellos no están de acuerdo con esos dos espacios, quieren otro. De la rotonda muy chico. No se puede hacer cancha y estar los vecinos, todo, no se puede jugar al fútbol. Fíjate que hay más casas alrededor acá, en esta plaza acá. Allá no tanto. Hay casas, pero están en chica, hay cañadas. Vamos a reformar dos sub y baja. Un tobogán. Dos toboganes. A construir un patio más. Y una cancha de fútbol. Y unos bancos. Un puente y todo. Y hacer el puente para ir para la zanja por cruzar, ¿no? Porque no hay puente. Después de estar la plaza, ¿qué es lo que a ustedes les preocupa? Que la rompieran. Que la rompieran, no que la roben. ¿Qué pasó con los carteles? Siguen ahí, pero la cartelería La cartelería es una cosa. Otra cosa es una mesa prolija, unos bancos prolijos también. Mirá lo que le pasó casi al a eso cualquiera le sirve. Bueno, vamos a hacer una lluvia de ideas. Ustedes tiran la idea y yo anoto, por eso. Mirá la plaza ahí. La iluminación.
de la plaza. A nivelar el terreno. ¿Qué más? ¿El mantenimiento? Claro, y la reforma de los juegos. Te contarle todo lo que vamos a hacer, las reformas, todo. ¿Y qué más puede faltar? ¿Cómo andan? Sí, ¿Y vos? Bastante oficial. Bien, hasta que te vino. Ay, Mostrame que es la plaza de mi barrio. Tiene batería, idiota. ¿Prende el encendido? Yo no puedo trabajar así, si no me ayudan. ¿Qué más falta del todo? Toque con la mochila. Está el mantenimiento del lugar, Sí. la nivelación del terreno, la iluminación del terreno Sí. y la ubicación de algunos juegos. Está bien. No, y después acá está lo de la explicación que ustedes le tienen que argumentar por qué ustedes no quieren los espacios que él propone y que quieren el de la escuela. Es eso. Hola, buen día. Le damos la bienvenida al espacio nuestro acá del taller de los chiquilines. De acuerdo a lo que habíamos hablado en la última reunión que tuvimos, de invitación a que los vinieran y los mismos gurises le contaran el proyecto que están trabajando. Salimos a hacer una encuesta y eso, y a la gente le pareció eso, la reforma de la plaza y todo. Porque esta es la que está acá en la rotonda, pasan autos y todo, seguido y todo. Y para que anden jugando al boliche chico y eso es un peligro. Y la que está al lado de la iglesia de los mormones es muy peligrosa también porque hace poco dice que atropellaron un niño también, no sé. El tema de la iluminación, para que no se junte gente así y eso de noche, drogadita y eso, y que tenga una mejor vista de noche también a la plaza y no esté escondida ahí y eso tampoco. Necesitamos mover la pirámide que se encuentra en esa plaza, ubicarla en otro sitio. Y el tobogán que está roto y eso también lo vamos a reformar. Hacer una jornada de inauguración para que toda la gente se reúna y eso ahí la podamos cuidar entre todos. Y no solo la gente alrededor que vive al lado de la plaza. Y esto es importante porque a ellos le permite tener continuidad educativa. Acá precisamos mano de obra calificada. Y es necesario que desde las autoridades, desde el gobierno municipal, se apoyen estas iniciativas. Entonces, bueno, uno de los lugares que teníamos, sí, era ese, el ver ese lugar, y queríamos ver en concreto bien cuál era bien la idea de ustedes, de dónde iría la cancha, qué juegos, en qué lugar, y después, bueno, ponernos a trabajar. O sea, nosotros, el gran tema y lo que estamos trabajando siempre es que haya participación y que haya apropiación de los vecinos para que no nos pase lo que no ha pasado en otras oportunidades. Lo que queríamos nosotros más bien es ver en concreto bien en un dibujo que después no tiene que ser ya, ¿no? Pero digo, que nos digan bien, bueno, acá queremos la cancha, acá queremos tal cosa, acá queremos, ¿no? Y después, bueno, ver qué nos comprometemos a cada uno y cómo trabajamos en un plan, ¿no? La petición era, Rubén, que este proyecto fuera declarado por el municipio de interés cultural o de interés municipal para que adquiera como otra seriedad y otra formalidad. fundamental y lo más importante que nos dejó a cada uno de los que integramos este proyecto fue los vínculos que generamos entre docente-alumno y alumno-alumno. El ambiente de trabajo era mucho más llevadero. Pudimos integrar a aquellos compañeros que no les interesaba asistir a clase, pero sí los comprometimos al proyecto y él se quedaba igual a colaborar del mismo.
importante es ver cómo fuera del aula también se puede aprender y hacer cosas buenas y sacar frutos de todas las personas. Ya están de pie, son FTV Comunitario de los Parques. La Escuela Técnica Superior de Colonia Nicolás. César Bermúdez, Matías Fernández, Gonzalo Suárez, la senadora Sabrina Gabriela, Alejandra Santón y el profesor Hugo Nacarato. Bien, perdón lo abrupto del cambio. Yo lo disfruté un montón, no sé ustedes, pero ver a estos estudiantes que quizás en el común hubiésemos dicho, no sé qué podemos hacer con ellos porque no quieren ir a la escuela, porque no le encuentran sentido, porque prefieren estar en otro lado, prefieren estar trabajando, changueando, buscando algo para hacer. Y esto se volvió una oportunidad de visibilidad, de mejora de la autoestima, incluso de autoconocimiento, ¿no? Cuando, bueno, ahí, perdonen, una impresión personal, pero volviéndolo a ver y viendo en ese momento cuando se acercan a los vecinos y los vecinos ni tenían idea que ellos habían hecho. Por un lado digo, pensaba, pobres, ¿cómo no les reconocieron nunca? Al mismo tiempo pensaba, tampoco lo hacen por un reconocimiento. Parte de los proyectos de aprendizaje-servicio es la gratificación propia de haber contribuido con tu propio conocimiento. Entonces, nada, se vuelve paradójico, pero es así, ¿no? No es por el resultado, pero el resultado de la necesidad es de calidad. Esa plaza es más linda, no sé cómo estará ahora, pero 2014 era lo más hermoso, mucho más hermosa que las plazas cerca de mi casa, ¿no? Eso. Y esa felicidad también, impagable. Un poco esto que estamos diciendo también durante varios años, junto con Natura, CLAIS hizo un programa de apoyo a instituciones educativas que querían promover el aprendizaje y servicio, y sobre los resultados de impacto de esos proyectos también se hizo una pequeña investigación, y de las encuestas a estudiantes y a docentes decían que lo que mayor impacto había tenido posterior a los proyectos era la mejora de la autoestima de los estudiantes, ¿no? Sobre todo, pensemos en la adolescencia, donde es un momento de una vulnerabilidad muy grande personal, ¿no? Y en esta construcción de identidad, y contar con las oportunidades para ser consciente de las propias fortalezas es una cosa impagable, ¿no? Después el segundo es el incremento del sentimiento de pertenencia institucional, ¿no? Vuelvo a la experiencia de recién, nosotros somos ahí, los de la UTU de carpintería, somos nosotros hicimos eso, nuestra escuela, ¿no? Nuestro grupo, somos nosotros. No sé si saben de este grupo, ¿no? Mejora de la convivencia, enorme también, y lo decía ahí también la docente, algunos ni querían estar, pero iban y colaboraban y se quedaban, no por la escuela, por esto otro, ¿no? Y volviendo también a la experiencia de los guardianes de la Cuenca Matanza, también, ¿no? De repente, también a medida que el proyecto avanza, los temas de disciplina pasan a otro lado, porque hay una
un objetivo común, porque hay un trabajo con el otro que quizás me era poco conocido, que ahora es mi compañero de proyecto, ¿no? Al cual le pude reconocer ciertas características que hasta ahora no conocía, y así, ¿no? Mejora de la producción oral y escrita. Esto también es cuando nosotros después en las pruebas aprender, en otras pruebas, para quienes son de otros países, no conocen pruebas que se toman a nivel nacional, y nos permiten y siempre nos muestran que no estamos bien en lengua, en expresión, en matemática. Bueno, todos estos proyectos necesariamente son comunicados porque tienen un fuerte eje de comunicación, y con la comunidad, con otros socios comunitarios, y también para contarle a los demás de qué se trató el proyecto. No sé si ustedes lo notaron, pero había mucho esfuerzo de parte de los chicos de la escuela técnica para contarle, para comunicarse correctamente con los vecinos, con el alcalde, ¿no? La terminología lo más correcta posible, que se entendieran. Entonces hay una apuesta y una mejora concreta en la producción oral y escrita. Mejora en las calificaciones a nivel general, no solo vinculadas al proyecto, ¿no? Pero que se resignifica un poco todo el potencial personal por todas las cosas dichas antes, ¿no? La disminución del ausentismo, la disminución de la deserción, la disminución de la repitencia. En comunidades donde esto es un flagelo, porque seguimos teniendo altos niveles de repitencia y de deserción, esto es sin duda una ventana que es muy importante tenerla en cuenta, porque volvemos a la enseñanza situada, da un porqué, un sentido, una significatividad a lo que estamos haciendo en la escuela. Entonces, si no los convencimos todavía, un poquito más, ¿no? Pero es esta cadena de hechos, dicho de otra manera, ¿no? Pero aprendizaje, servicio e inclusión, específicamente hablando de escuelas y comunidades de alta vulnerabilidad social, la motivación por ser parte de un proyecto, por tener un lugar, por tener un reconocimiento a la tarea, hace que esa alta motivación los permita participar de todo el recorrido, ¿no? Es decir, mejora la asistencia porque quiero estar, ¿no? Quiero ser parte, entonces voy al colegio porque es el día de proyecto, mejora la convivencia, mejora el aprendizaje, están en la escuela y es una oportunidad entonces construir con ellos conocimientos, mejoran las calificaciones, ¿no? Por ende, por estar, por escuchar simplemente las clases, ¿no? Por estar, disminuye entonces la repitencia y el abandono. Esto no es magia, es mucho esfuerzo también de los docentes y de las comunidades en el sostener y acompañar, a veces en la sombra, a los estudiantes, pero sí nos habla de proyectos que apuntan a la inclusión, ¿no? Y la calidad, o sea, no a lo que decíamos en la clase del viernes, no es una antinomia, o inclusión o calidad, es inclusión y calidad, ¿no? Bueno, estamos llegando al final, yo con la voz un poco ronca. Hay muchísimas experiencias. Hace muchos años que en Argentina el Ministerio de Educación Nacional genera un programa que se llama Educación Solidaria. Y en relación con ese programa se generaron año a año premios, premios de escuelas solidarias, donde se recopilaron un montón de experiencias y fueron premiadas y a veces, cuando se pudo, sostenidas económicamente algunos proyectos, ¿no? Algunas cosas para repasar y cerrar. A través del aprendizaje-servicio podemos educar ciudadanos conscientes de sus derechos y sus deberes.
proyectos como los que dice ahí, como el de los guardianes de la cuenca, pero muchos otros donde pueden trabajar sobre la concientización de los derechos y la vulneración de esos derechos y saber cómo hacer para, para manifestarse y buscar el lugar justo, ¿no? Para comunicarlo. Muchos proyectos tienen que ver con eso. Por ejemplo, uno que hace un taller de percusión y murga, ¿sí? Que se llama La Ruta para Atrás. ¿Por qué? Porque hay una ruta muy sin señalización y muy transitada que ha generado muchos accidentes. Entonces, una forma de promover conciencia fue a través del arte. ¿M? Otra, de otra escuela en Chaco, la prevención de contaminación, que está la foto ahí, ¿no? Y el manejo de los recursos naturales también. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, ¿no? Es en los chicos mismos. Con jóvenes con una clara conciencia de su lugar, ¿no? Del protagonismo que tienen en la construcción del bien común. Y entonces hay muchos que dicen, como algunos, por fin hago algo útil, por fin me doy cuenta que esto sirve, ¿no? Qué bueno poder sentir que mi poco colabora a cambiar la situación de otros, ¿no? Comprometidos con el aprendizaje, porque si año a año me pregunto cómo renovar este proyecto, qué más podemos hacer, profundizo sobre aprendizajes que hace que no repita lo de la clase anterior, lo del año anterior, esos apuntes que los puedo tener. Vamos un paso más, vamos un paso más, ¿no? Y todos protagonistas, no hay segundos planos. Los segundos planos son para los adultos que acompañamos, pero ellos siempre en primer plano, no exponiéndolos, sino que cada uno encuentra su lugar, ¿no? No hay nadie demasiado chico, ni demasiado pobre, ni demasiado, no sé, extranjero para no poder colaborar, ¿no? Encontrar su lugar. Hay muchos proyectos de educación especial, de chicos con distintas discapacidades que hacen su aporte a la sociedad, como todos, ¿no? Eh, una escuela de chicos no videntes pudo ayudar en su clase de braille a, a nombrar las calles de su ciudad, General Roca, ¿no? Y esto en colaboración con la escuela técnica que hicieron los nombres en braille en Chapa, fue la primera ciudad inclusiva para no videntes de toda la República Argentina. Es un proyecto de aprendizaje-servicio. O escribimos, no sé, cualquier cosa, o entre todos escribimos un libro en braille, escribimos los nombres de las calles. Chicos con síndrome de Down, como son los de la foto, haciendo un taller de huerta para su comunidad, para enseñarles a otros cómo hacer huertas familiares tan necesarias en momentos de crisis, ¿no? Y sobre todo, con esa conciencia de protagonismo que tiene iniciativa y emprendimiento. Esta es una foto de unos chicos que hicieron, de Uruguay también, bolsas ecológicas y ponen la vara alta, ¿no? Es decir, estas bolsas se venden a cambio de eliminar de la circulación 50 bolsas de nylon. Y frente a los docentes que dicen, bueno, no importa, y si no tienen 50, no. Dicen los chicos, si no tienen 50, no. Porque lo importante es sacar bolsas, ¿no? Entonces, esta conciencia y esta determinación de chicos de primaria es lo que cambia el mundo. Gracias otra vez por la escucha y nos damos cita, gracias a quien Néstor me hizo acordar. CLAES convoca a un seminario internacional con personalidades interesantísimas, docentes, así como los de las experiencias compartidas, que con una simplicidad enorme cuentan sus hermosas experiencias. Será virtual, como el año pasado, siempre es gratuito, se hace en Buenos Aires. Ahora aprovechemos a que
virtual y podemos estar todos de esa forma. 25, 26 y 27 de agosto, los esperamos. La información está en la página de CLAIS, www.clais.org, o en la página del seminario, que ahí la ven en pantalla. Me resta decirles muchas gracias. Yo estoy realmente convencida cuando conocí CLAIS y pude empezar a trabajar ahí, que encontraba como el lugar para conjugar mi amor por la educación con mi amor por el compromiso con los demás y transformar la realidad de los estudiantes y de las comunidades al mismo tiempo. Me parecía como mágico. Ahora veo, no es magia, es mucho esfuerzo, es mucha realidad, es mucho compromiso de docentes que creo que la característica fundamental de los docentes que promueven el aprendizaje-servicio es la escucha a sus comunidades, la mirada atenta, la escucha en los chicos, en sus posibilidades, y ponen como sus manos al servicio, manos abiertas. Gracias a cada uno. En el resto de la clase también encuentran la actividad final, donde espero nos escuchemos entre todos. Un abrazo a todos.